Muy bien, vamos a entrar al apartado de videos de termoquímica. Ya una vez estudiado lo que es la termodinámica, los sistemas termodinámicos que pueden ser abiertos, cerrados, aislados, y en cuanto a su función de estado, que pueden ser isotérmicos, isobáricos, isocóricos, adiabáticos o isotérmicos. Bien, vamos a empezar por definir qué es la termoquímica. La termoquímica es la rama de la química que estudia los cambios de calor en las reacciones químicas, ¿sí? Es decir, es una aplicación de la termodinámica en las reacciones químicas. Uno de los casos particulares de la termoquímica es ver cómo se aplican la primera y la segunda ley de la termodinámica en las reacciones químicas. Recuerda, la primera ley eh, establece que la energía del universo es constante y que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se va a transformar. Y la segunda ley menciona el concepto de la entropía, que es básicamente el grado de desorden de las partículas, que mencionaremos un poco más adelante. Vamos a considerar dos casos especiales que se dan en las reacciones químicas, ¿sí? Procesos isocóricos, que son a volumen constante, y procesos isobáricos, que son a presión constante. Estos dos casos son los que se dan con más frecuencia en el laboratorio, sobre todo los procesos isobáricos, que son a presión constante, porque los procesos isocóricos, que son a volumen constante, bueno, son un poco difícil de alcanzarlos, y bueno, es más fácil un proceso a presión constante cuando hablamos de reacciones químicas. Por ahí te has encontrado en tu resumen, ¿sí?, este tipo de fórmulas. Es la expresión de la energía interna, ¿sí?, para la primera ley de la termodinámica, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a analizar esta ley de la energía interna, que es delta U. Q es el calor absorbido o cedido por el sistema, y vamos a definir estas dos variables, presión y volumen. La multiplicación de presión y volumen te da unidades de energía, entonces también presión por volumen es una manifestación de energía, ¿sí? Entonces, si delta U es igual a Q menos P delta B, ¿sí?, si el volumen se mantiene constante, eso quiere decir que delta B, que denota cambio, ¿sí?, va a ser igual a cero. Recuerda que un cambio es condición final menos condición inicial. Esto quiere decir que si yo, por ejemplo, tengo un sistema a volumen constante, pues el volumen 1 va a ser igual al volumen 2. Y si yo resto volumen 2 menos volumen 1, pues eso va a dar 0. Entonces esta parte se cancela porque presión por 0, pues todo número multiplicado por 0 da 0. Y quiere decir que la energía interna va a ser igual al calor en el sistema, ya sea cedido o absorbido. Bien, y para el otro caso, en donde la presión es constante, bueno, pues la fórmula de la energía interna se queda como Q menos P delta B. Sin embargo, las reacciones químicas a volumen constante, como lo mencioné anteriormente, son difíciles de llevarse a cabo. Por eso la mayoría de las reacciones ocurren a presión constante. Vamos a enfocarnos en esta ecuación, ¿sí?, y vamos a despejar Q, ¿sí? En este caso queremos despejar Q. Este no es un buen color, vamos a usar este verde. Tampoco. Usar este sí se ve. Hay que quitar este P delta B, ¿sí?, el cual está restando. Vamos a pasarlo al otro lado sumando, ¿sí? Y entonces el despeje nos queda como esto, ¿sí? QP es igual a delta U más P delta B, porque simplemente este P delta B pasa sumando. El subíndice P denota que es a presión constante, ¿sí? En ese caso el otro sería QV, ¿sí?, porque sería volumen constante, el de acá, ¿sí? Pero bueno, vamos a enfocarnos en este, ¿sí?, porque ese es importante, porque son las condiciones en las que se dan
la mayoría de las reacciones químicas, ¿sí? Esta es una nueva función termodinámica, QP, que se denomina entalpía, ¿sí? Se denota con la letra H mayúscula, y la cual es una función de estado. En tu resumen habrás visto que la función de estado nada más tomamos en cuenta las condiciones finales e iniciales, ¿sí? Y no el proceso de cómo se llevó a cabo estos cambios, ¿sí? Entonces, vamos a cambiar esta QP por delta H, ¿sí? Que significa cambio de entalpía. Va a ser igual al cambio de energía interna más presión por delta V. Acuérdate que esta presión por delta V es una manifestación de trabajo, ¿sí? Delta U es la energía interna. ¿Y qué es la energía interna? Bueno, la energía interna es la energía almacenada en un cuerpo en sus partículas internas, ¿sí? Recuerda que a nivel molecular las partículas, bueno, pues están en constante movimiento. Y si hay movimiento, entonces hay energía cinética, ¿sí? Y también hay una acumulación de energía potencial, porque puede haber diferencia de cargas, ¿sí? Eso lo vemos por ahí en la ley de Coulomb, por ahí en cuarto semestre, ¿sí? Que toda fuerza de rechazo o de atracción, pues bueno, produce trabajo, ¿sí? Y ese trabajo es forma de energía que es energía potencial. Pues como lo mencionaba, en cuanto a la energía potencial podemos mencionar fuerzas de atracción, de repulsión, ¿sí? Por ejemplo, los electrones con los electrones pues son de carga negativa, entonces van a tener una fuerza de repulsión, ¿sí? Los protones del núcleo que tienen carga positiva con los electrones, pues bueno, tienen una fuerza de atracción y ahí estamos generando energía, ¿sí? Energía del tipo potencial, y la cinética simplemente es el movimiento de las partículas a nivel interno, ¿sí? Entonces esta delta U, que se llama energía interna, es la acumulación de la energía cinética y de la energía potencial a nivel molecular. P es la presión del sistema y delta V es el cambio de volumen. Acuérdate que P por delta V o presión por volumen me da energía. Bien, vamos ahora a enfocarnos en la entalpía de reacciones químicas, ¿sí? Que, bueno, ¿cómo podríamos definir la entalpía? Pues es un proceso termodinámico, ¿sí? Que se da a presión constante, ¿sí? En donde engloba la energía interna y la presión y el cambio de volumen de un sistema. Eso sería una definición un poco precisa de entalpía. Bien, vamos a analizar para cualquier reacción del tipo reactivo a productos. El cambio de entalpía va a estar definido como entalpía de reacción, ¿sí? Y lo vamos a calcular como la diferencia entre entalpías de productos menos la diferencia de entalpías de los reactivos, ¿sí? Matemáticamente esto se podría expresar de esta manera, ¿sí? Sumatoria del cambio de entalpía de productos menos sumatoria del cambio de entalpía de reactivos. Esto lo vamos a explicar un poquito más adelante, y eso es una ecuación importante. Entonces, el cambio de entalpía es un parámetro muy importante en una reacción química. ¿Por qué? Porque este parámetro nos va a indicar si una reacción es endotérmica, es decir, que requiere energía para llevarse a cabo, o es exotérmica, ¿sí? Que libera energía para llevarse a cabo. Eso más o menos lo hemos explicado en algunas de las clases, ahorita lo vamos a ver con mayor enfoque. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar el valor del cambio de entalpía de este delta H? ¿Sí? Este delta H es un factor muy importante porque, insisto, nos va a decir si una reacción requiere energía, que es endotérmica, o va a liberar energía, ¿sí? Que, bueno, es importante para saber qué factores externos vamos a utilizar, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una reacción endotérmica y no le aplico energía, pues ¿qué crees que va a suceder? Absolutamente nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo no aplico esa energía, pues nunca se va a llevar a cabo esa reacción. ¿Por qué? Porque es endotérmica. Y en el caso de las reacciones exotérmicas, pues hay que tener cuidado, ¿sí? Porque esa reacción
pudiera liberar energía de manera exabrupta, entonces podemos tener algunos peligros. Entonces, este valor del delta H es importante. ¿Y cómo se interpreta? Bueno, si el delta H es positivo, es decir, que es mayor a cero, entonces la reacción es endotérmica, ¿sí? Y si es negativo, nos da un valor negativo, es decir, que delta H sea menor que cero, entonces la reacción es exotérmica. Este cuadro de acá es súper importante. Bien, el punto de referencia para todas las reacciones de entalpía recibe el nombre de entalpía estándar de formación, ¿sí? Se denota con delta H, que es entalpía, una F, ¿sí? Y un símbolo de grado. Esto quiere decir que vamos a usar los datos de las entalpías, ¿sí? En condiciones estándar. ¿Cuáles son las condiciones estándar? Porque luego te preguntan en un examen. Realiza el problema a condiciones estándar y no te da ni un dato. Es que quiere decir que se va a llevar a cabo a 0 grados centígrados y una atmósfera de presión. Cuando ves un problema, ¿sí?, que te diga condiciones estándar y no tengas datos, eso quiere decir que tienes dos implícitos, ¿sí? 0 grados centígrados y una atmósfera de presión. Bueno, y ahora vamos a analizar para una reacción del tipo A, productos de A más B productos de B produce C productos de C y D productos de D. La ecuación es la misma, ¿sí? El cambio de energía, cambio de entalpía de formación va a ser igual al subíndice, más bien al coeficiente estequiométrico multiplicado por la entalpía, ¿sí?, menos entalpía de productos menos la sumatoria del coeficiente estequiométrico que multiplica el valor de entalpía de los reactivos. Ahorita vamos a explicar a detalle esta fórmula. Pero sí es importante que una ecuación esté balanceada porque también los coeficientes estequiométricos juegan un papel importante en el cálculo de estos valores. Bien, las energías de formación termodinámicas, entalpía, entropía y energía libre de Gibbs, que estas dos las vamos a analizar más adelante, se encuentran en tablas de datos de varios libros. ¿Sí? Vamos a usar una recopilación de datos para resolver nuestros ejercicios. Y también se siguen una serie de procedimientos para llevar a cabo los cálculos, ¿sí? Entonces, haciendo una breve introducción, la entalpía me denota si una reacción es exotérmica o endotérmica. La entropía, si un proceso es espontáneo o no espontáneo. Y la energía libre de Gibbs, si una reacción es reversible o irreversible. Vamos a ir manejando después estas dos, ¿sí? Y bueno, esta fórmula es muy importante porque la vamos a aplicar en los cálculos que vienen posteriormente. Y por el momento eso es todo. Ya después vemos un video con ejemplos de cálculos.